Hola, bienvenidos de nuevo aquí al canal para seguir estudiando Génesis y conocer la voluntad de Dios para tu vida y el principio de todas las cosas. Yo sé que todos los que están escuchando son aquellos que aman la verdad, aquellos que buscan la voluntad de Dios, y tal vez tengamos algunas personas escuchando que son incrédulos, o tal vez que son curiosos, que quieren conocer, que realmente no saben dónde están parados, pero están buscando. Y eso es muy bueno, que estés buscando la verdad. La semana pasada nos quedamos en el versículo 7. Leímos desde el capítulo 1 hasta el versículo 7. Mejor dicho, hasta el 8, pero quedamos de que íbamos a explicar el versículo 7, aunque hayamos llegado hasta el 8, donde dice: y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pero quedamos en que íbamos a explicar un poco más el versículo 7, porque yo sé por experiencia que hay muchas personas que cuando lo leen o lo escuchan leído, tratan de entenderlo y realmente no se pueden imaginar lo que está diciendo ahí. Y yo sé que hay muchos que sí, pero también hay que tener en cuenta de que si tú no lo estás entendiendo, para mí es muy importante que lo entiendas. Que lo entiendas, que estés bien parado, que no se queden incógnitas ahí en tu mente, que no se queden ahí, pues, ¿qué quiso decir ahí? No lo entendí mucho. Si no lo entiendes ahí, no vas a entender lo demás y la importancia que hay, porque más adelante esto es muy importante y ahorita vas a ver por qué es importante que entiendas bien el versículo 7 de Génesis. Así que abre tu Biblia allí en Génesis capítulo 1, vamos a analizar el 7 otra vez, comenzando desde el 6 para que le agarremos el hilo de nuevo. Dice: y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. El día segundo dice Dios, que dice la escritura que Él creó la expansión en medio de las aguas. Ahora, si tú recordarás, el versículo 1, el 2 nos dice que la tierra estaba completamente cubierta de agua. Estaba en tinieblas, estaba vacía, estaba desordenada y completamente cubierto de agua. Entonces, en el día segundo, nuestro Padre Celestial hizo esto, y quiero que veas acá el pizarrón, el diagrama que puse, espero que alcances a verlo, para que sea de bendición para ti. Ahí se ve, tú ves un círculo, y adentro se ve como un globo, ¿verdad? Lo que está ahí diciendo es esto: teníamos el planeta Tierra completamente cubierto de agua, y Dios dijo: se separen las aguas de abajo de las aguas de arriba. En el versículo 6 dice: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. O sea que Dios creó una expansión, un espacio, y lo que sucedió es que tomó agua de la que estaba aquí, cubriendo la tierra, y la subió arriba. Y hubo un espacio entre la agua que Él subió para arriba, entre el agua que se quedó abajo. Acuérdense que dice ahí en el versículo 2 que estaba cubierta de agua. Entonces hay una expansión, se levanta una agua hacia arriba y la otra se queda abajo donde estaba, y en medio de esas dos capas de agua, una arriba y otra abajo, hay una expansión de espacio, donde andan volando las aves, donde andan volando las nubes, donde anda todo eso que tú ves cuando hay mucho aire o cuando va pasando un avión. Entonces esa es la expansión que creó Dios entre las aguas que estaban en el globo terráqueo. Él tomó aparte de esas aguas y las elevó hacia arriba y creó una capa de agua hacia alrededor, y quedó una expansión de aire aquí, de oxígeno, un ambiente que nosotros le llamamos cielo, y también Dios, porque ahí en el versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos,
y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así que aquí tenemos los cielos. ¿Ok? Aquí está el cielo. O sea, es lo que le llamó Dios a esa expansión. Claro que tú ves allá donde están las estrellas. Dice, entonces, ¿eso qué es? También es el cielo. Y después vamos a ver que Dios habla de niveles de cielo. Ahorita todavía no. Eso es para adelante. Pero quiero que entiendas que así fue. Y esto es importante entenderlo por esta razón. Cuando estudiemos acerca del diluvio, vamos a ver que dice en la escritura que se abrieron las compuertas del cielo. Y cayó agua por 40 días y 40 noches. Pues ¿de dónde salió esa agua? Antes de eso nunca había llovido en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque esta capa de agua que estaba arriba, cuando Dios la levantó, hizo una capa de agua acá y luego una expansión de aire y luego estaba el planeta, la tierra, todavía cubierto de agua, que había todavía quedó mucha agua ahí. Pero lo que sucede con esta capa de agua es que se hace como un tipo de si tú has visto esos lugares donde tienen plantas, les llaman invernaderos, me parece que, donde tienen todas las flores, las plantas, las hortalizas que se venden y las meten adentro de casas o edificios que están transparentes y adentro está húmedo y la temperatura está controlada. Así fue como Dios creó eso. Entonces dice, más adelante dice que se levantaba el vapor de la tierra y eso regaba toda la tierra. No había lluvia todavía. Pero cuando viene el diluvio hay lluvia por 40 días y 40 noches. ¿De dónde cayó esa agua? De la que puso Dios ahí. Cuando levantó, vamos a volver a leer esos pasajes. Ahora creo que con este diagrama ya se te va a hacer más patente lo que estás leyendo ahí. Dice la escritura, e hizo Dios. Voy a ajustarle aquí un poco para que quedemos como estábamos. Dice, y hizo Dios ahí en el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de los cielos, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y ya viste a qué se refirió eso. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí vemos una vez más cómo Dios mide el tiempo de cuando baja el sol hasta otro día que baja el sol. Ese es un día. Continuamos en el versículo 9, pero antes quiero hacer un paréntesis para ver algo muy importante. Hasta ahorita hemos visto que Dios creó con su palabra. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Luego dijo Dios, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Seguimos viendo en el primer día y en el segundo día que cuando Dios crea, dijo. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Quiero hacer hincapié, quiero recalcar que Dios crea con la palabra de su poder. Y quiero que analicemos eso un poco. Porque quiero que me acompañen ustedes a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Ya deben de tener ahí sus Biblias como buenos alumnos de la Escritura, buenos alumnos de Biblia, de un estudio serio, ¿verdad? Entonces ahí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y nos dice así, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Escucharon eso? Vuelvo a leer.
Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales en que estamos ahorita, nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios por medio de su Hijo hizo el universo. Y en el versículo 3 nos dice, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El Hijo de Dios es la palabra poderosa de Dios por el cual Él hizo el universo. Vean otra vez ahí el versículo 2. Dice, a este lo designó heredero de todo, o sea, a su Hijo, porque dice ahí que por estos días nos ha hablado por medio de su Hijo y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo y a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y en el versículo 3 nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, es la fiel imagen de lo que Dios es y es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cristo es la palabra de Dios y es poderoso y con él no solo por medio de Cristo no solo creó, acuérdense, Cristo es la palabra de Dios. Por ahí fue donde Dios habló. Su Hijo es la palabra y es poderosa. Y dice que cuando habló, de la nada salió algo. Se creó la luz, se creó el espacio, se creó el tiempo. Entonces, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Ahí está Cristo ahorita. Después de venir y salvarnos, está sentado a la derecha del Padre, al poder, allí en el cielo, a la derecha del poder. Así que vemos que Dios creó por su palabra y esa palabra es su Hijo. Y sabemos que su Hijo se llama Jesucristo. Ahora quiero que vayan allí a Juan capítulo 1, al Evangelio de Juan, rapidito. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y vamos a ver lo que nos dice ahí. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y nos dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el verbo. Ahí está. El verbo, la palabra de Dios. Y nos dice que en el principio, ¿y cuándo fue el principio? Cuando Dios creó todas las cosas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. Ahí creó Dios los cielos y la tierra. Y nos dice ahí que en el principio, o sea, desde antes de que existiera el cielo y la tierra, desde antes que existiera el universo, desde antes que existiera ninguna cosa, allí estaba, dice, allí estaba el verbo. Leamos. En el principio ya existía el verbo. Así que en el principio, en el momento que Dios crea los cielos y la tierra, ya existía el verbo. Ya estaba ahí. El Hijo de Dios ya estaba ahí. Entonces dice, en el principio ya existía el verbo, que es Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es la palabra poderosa de Dios de la que habla Hebreos capítulo 1. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que vemos que la palabra, el Hijo de Dios, al Hijo de Dios se le llama la palabra, así se le llama en la Biblia, la palabra de Dios es su Hijo. Y dice ahí que en el principio ya estaba allí, todavía no había nada y Él ya existía. Él es antes. Él es Hijo de Dios, es igual que Dios, es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y dice, y el verbo era Dios y siempre ha sido Dios. Probablemente dices tú, wow, esto, ¿cómo lo entiendo? Lo entendemos así como está escrito. Y nos dice en el versículo 14, quiero que vean ahí Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Versículo 14 del Juan 1:14. Versículo 14 nos dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, o sea, el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él no hay mentira, y en Él hay gracia. ¿Qué es la gracia? Te la voy a enseñar. ¿Qué es la gracia? Mucha gente habla de gracia y dicen, la gracia de Dios me ayudó a esto, la gracia de Dios, por la gracia de Dios esto, por la gracia de Dios lo otro, y les preguntas qué es la gracia y no saben decirte. Te dicen, es un don de Dios, y te dicen, pero no te explican realmente lo que es. Pero bueno, vamos a continuar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir aprendiendo poco a poco por partes para que todas las piezas vayan cayendo en su lugar. Entonces dice, y el Verbo en el versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se encarnó esa palabra, que estaba allí desde antes del principio y en el principio, y por esa palabra y el poder de esa palabra fueron creados el universo. Ahí nos dice en el versículo 2 de Hebreos 1, que por medio de Él, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, fueron creados el universo. Y en el versículo 18, Juan 1:18, véanlo ahí, nos dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que quiere decir el único Hijo, que es Dios, ¿se fijaron? Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios, con D mayúscula, Dios Todopoderoso, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Cristo nos ha dado a conocer a Dios Padre. Nos ha dado a conocer todas las cosas. Nos da la sabiduría para que entendamos de dónde venimos, cuál es nuestro origen. ¿Y cómo fue que Dios creó el cielo y la tierra? ¿Cómo es que Dios creó la luz? Dice, dijo Dios y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y hubo expansión en medio de las aguas. Se creó el espacio, se creó el tiempo, se creó arriba, se creó dirección de arriba, dirección de abajo, derecha, izquierda. Se hizo tres dimensiones. Existió el universo. Un universo donde hay tres dimensiones. En las tres dimensiones donde vivimos. Y se creó todo eso por la palabra de su poder. Y esa palabra, a la que también se le llama el Verbo, es Dios. Vean una vez más ahí en Juan 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En algunas versiones de la Biblia dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y vemos ahí en en Hebreos capítulo 1, que esa palabra es su Hijo. Es su Hijo, y entonces nos dice aquí, y el Verbo, o sea, la palabra de Dios, se hizo hombre. Versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y el Verbo se hizo hombre, la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Cuándo hizo eso? Cuando vino a morir por nosotros en la cruz. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único, al Hijo unigénito del Padre. Tiene toda la gloria, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, el único Hijo, que es Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito que es Dios. Hago hincapié allí, esto es muy importante. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjense muy bien que la palabra Dios ahí en el versículo 18, cuando dice que el unigénito Hijo de Dios es Dios, con D mayúscula, Dios Todopoderoso. En la Biblia, cuando ustedes encuentran la palabra Dios
con D minúscula, se está refiriendo a ídolos, se está refiriendo a aquellos que realmente no son el Dios verdadero. Pero cuando en la Biblia ustedes encuentran la palabra Dios con D mayúscula, se está refiriendo al único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y el creador tuyo. El que te creó a ti. Te amó y te creó antes de que hubiera todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Ya estaba pensando Dios en ti. Ya estaba planeando tu vida. Ya estaba dándote todas las bendiciones celestiales allá en el cielo antes de ponerte aquí en la tierra. Él te conocía. Y eso lo vamos a estudiar a fondo. Tú vas a ver cómo Él ya te conocía desde antes. Tiene un plan para tu vida. Tú eres precioso para Él, eres importante. Y aquí vamos a ver por qué. Vean ustedes ahí en Proverbios. Ahora vamos al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Y veamos ahí en Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36. Y ahí en Proverbios 8, 22 al 36, la palabra de Dios nos dice así. El Señor... A propósito, si ustedes leen esto en el idioma original, en hebreo, allí no dice el Señor. En hebreo dice Yahweh. Ese es el nombre de Dios, Yahweh. Yahweh me dio la vida. Pero bueno, cuando hicieron la traducción del hebreo al español, le cambiaron de Yahweh al Señor. Usaron otra palabra, en lugar de usar Yahweh, usaron Adonai. Ese es un término, o sea, una palabra hebrea. Adonai quiere decir Señor. ¿Por qué? Hay una historia del por qué, pero esa es para otra lección. Ahorita queremos ver que ahí dice el Señor, o sea, Yahweh, Dios, me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño. Repito, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Todavía no existía nada. Ese es el Hijo de Dios. Dice, no existían los grandes mares cuando yo nací. Acuérdense que el Hijo de Dios, el Verbo, es Dios Todopoderoso. Dice, no existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes. El polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. En el género humano me deleitaba. Dios se deleita en el género humano. El género humano es gozo para Dios. Y dice en una parte de la escritura que la porción de Él somos nosotros. La porción de Él eres tú. Lo que Él es el dueño de todo el universo. Él creó todas las riquezas, creó todo. Y para Él eso no importa. Lo más importante eres tú. Y todo eso lo hizo no para Él, lo hizo para ti. Preparó un mundo perfecto para ti. Y el diablo lo echó a perder. Y vamos a ver que eso es verdad. Pero sigamos viendo aquí, en el género humano, es decir, en ti, Él se deleita en ti. Él te ama.
y quiere que tú lo conozcas. Por eso que vamos a seguir leyendo allí en el versículo 22 de este capítulo 8 de Proverbios. Dice, y ahora, hijos míos, ese eres tú. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. Repito, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Wow, esas son palabras fuertes. Tan importantes para ti como para mí. Veamos de nuevo. Versículo 32. Dirás, ¿por qué repite tanto? Porque está comprobado que la repetición es importante. Por eso tú cuando escuchas un comercial en la televisión, en la radio, donde sea, la escuchas día tras día, todo el día. Dices tú, wow, cada rato te están repitiendo el mismo anuncio. ¿Sabes por qué? Porque se lleva cuando menos mínimo 6 veces, 6 repeticiones para que te registre que alguien te está tratando de decir algo. Y después, ya cuando te das cuenta, me quieren decir algo me están queriendo decir, entonces ya te fijas, voy a ver qué es. Subconscientemente, eso te sucede en la mente. La repetición es buena. Después, no me repita tanto. Bueno, si ya te lo sabes, no hay necesidad de repetírtelo, pero mira lo que dice ahí. Grábatelo en tu mente y en tu corazón. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor, recibe el favor de Yahweh, recibe el favor de Dios. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Esas son las palabras del Todopoderoso. Y no me canso de repetirte que Él te ama. Y no me canso de decirte que para que seas sabio, como dice allí, atiende a mi instrucción y sean sabios. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Y es lo que estamos haciendo aquí. Estamos buscando la sabiduría de Dios. Estamos atendiendo a la instrucción de Dios, que está escrita en su divina palabra, en la Biblia. Y si hacemos caso, si entendemos, escuchamos y acudimos a lo que Él nos está diciendo, vamos a tener la sabiduría. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato, ningún hombre, ninguna mujer realmente puede ser sabia si no sabe la respuesta a las preguntas realmente importantes de esta vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vine? ¿Quién me hizo? ¿Soy un plan o soy un accidente? ¿De dónde vino el universo? Estamos viendo que Dios creó el universo y creó todas las cosas con la palabra de su poder, y esa palabra es su Hijo y se llama Jesucristo, y vino a la tierra y murió por ti en la cruz del Calvario para salvarte. ¿Salvarte? Dices tú, ¿salvarme? ¿Salvarme de qué? Salvarme de tu ignorancia, salvarte del pecado, salvarte de los apetitos de tu carne que te están perdiendo, que te están llevando por un camino por el cual ya estás cansado de andar ahí. Y si no te has cansado, algún día te vas a cansar. Y vas a empezar a buscar una respuesta. La respuesta está aquí. Aquí está la respuesta. Aquí está la sabiduría. Aquí están las instrucciones que te van a enseñar de dónde vienes, quién eres, quién te creó y cuál es el plan de Dios para tu vida. Para que llegues a ser alguien, para que tu vida cuente, para que tu vida tenga valor,
para que tengas un futuro brillante, con un futuro con Él. Él te creó para vivir con Él. Así que ese es el mensaje de esta palabra y estamos aprendiendo esto. Ahora ya sabes cómo Dios creó las cosas con la palabra de su poder. Y ya sabes que aquí en este canal se cree que esta palabra divina es la palabra de Dios, es infalible, no tiene errores, no se contradice y vino del eterno Dios. Y esa palabra es poderosa, por esa palabra se crearon todas las cosas. No solo se encarnó la palabra de Dios, pero nos la registró en un volumen que se llama la Biblia para que